Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres majestuoso. Gracias, Señor, por este tiempo. Aleluya. Atamos toda distracción, duda, todo lo que se opone a la fe. Gloria a Dios. Gracias, Padre misericordioso. Aleluya. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú, Señor, estás aquí. Gloria a Dios. Gracias. La Biblia dice que tú recorres las iglesias. Gracias, Papito Santo. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias por ese corazón que es la buena tierra, esa tierra fértil donde se siembra la semilla y esta está dando al 30, al 60 y al 100 por uno. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a retomar nuestra prédica de la fe. Gloria a Dios. La fe que actúa, la fe que vence al mundo. Amén. Y vamos a ir a Hebreos 11, nuestro texto clave, la fe. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya, gloria a Dios. Es pues la fe, la certeza. Estamos esperando, todos estamos esperando muchas cosas, ¿cierto? Estuvimos hablando de que pues estos jueves pasados, de que pues empezamos esta clase y ahí se está sembrando la semilla en los corazones y que al final, gloria a Dios, vamos a mirar cómo estamos yendo, cómo vamos a quedar y cómo de verdad vamos a seguir edificando sobre ese fundamento que es la fe. Amén. Y el fundamento es nuestro Señor Jesucristo, amén. Sobre Él es la roca donde nos sembramos, amén. Y ahí es donde nosotros empezamos a construir cada vez que recibimos la palabra, cada vez que leemos la palabra, cada vez que oramos, cada vez que alabamos, adoramos. Ahí estamos ensanchando nuestra fe, amén. Bueno, quedamos el jueves pasado lo que no es la fe, lo que no es la fe. Y acordémonos que para los que han estado viniendo, que hablamos sobre que no son emociones ni sentimientos, ¿se acuerdan? Que muchas veces nosotros decimos, mi Dios suple todas mis necesidades, pero cuando miramos el bolsillo, ¿cómo está? Vacío, ¿cierto? Vacío. Yo digo, estoy sana por las llagas de Cristo, pero, ay, Dios mío, me amaneció aquí un jalón, por aquí yo no sé qué, un dolor por un lado, por el otro, por arriba, por abajo, mejor dicho, de aquí hasta la punta. Entonces, pues empieza uno a confrontar, ahí vienen las emociones, ¿cierto? Pero si yo digo que estoy sana, ¿y por qué? Mire, me duele aquí la riñonada, el hígado, entonces, ¿por qué porque estoy sintiendo todo eso? Es que no es una emoción, es simplemente creemos en nuestro corazón que Dios es nuestro sanador y Él va a galardonar esa fe que yo tengo, amén. Esa fe es galardonada, amén. Entonces ni siquiera estoy viendo mi alma, mi espíritu, si de verdad puedo ver, mi alma está viendo a Jesús. Nada de eso puede suceder, ¿no? Todo eso se nos puede venir a nuestra mente. Lo único que sabe que Dios nos pide es una fe tranquila, una fe simple, que creamos nomás. Creamos, que le creamos a Él. Amén. Gloria a Dios. El diablo siempre va a estar retando nuestra fe, amén. El diablo siempre va a estar retando nuestra identidad, amén. Entonces, él siempre va a poner ahí, mira mi bolsillo, Dios mío, no hay nada por aquí, nada, así como el mago, ¿no? Nada por aquí, nada por allá. Pero seguimos creyendo en el Señor y Él hará.
Amén. Él hará. Estuvimos hablando de personas que, pues, hombres de Dios, amén, de un gran Dios, que le creyeron a Él por cosas y Dios se las dio. Amén. Y yo creo que a todos nos ha dado en su momento. Yo puedo decir, a mí me ha dado y no. Gloria a Dios, estoy muy agradecida con Él. Estoy muy complacida con lo que Él me ha dado. Amén. Muy agradecida. De pronto antes sí fui una gran desagradecida, porque no miraba de verdad los favores y la bendición de Dios en mi vida. Pero hoy en día, gracias a Dios que existe el perdón y el arrepentimiento y poder decirle al Señor, perdóneme Señor, andaba como ciega, viendo no veía. Amén. Y gloria a Dios, el Señor galardona la fe en nosotros. Amén. Y Él se mueve con detalles tan hermosos, tan pequeños, tan preciosos. Amén. Él es así. Bueno, entonces esto es un pequeño repaso. Ahora vamos a entrar tenemos otro punto que dice: la fe no es miedo o temor. En la concordancia Strong dice que dice miedo en hebreo y en griego es deilus, que quiere decir ser tímido. Amén. Ser tímido, deilus. Es en hebreo y en griego, amén, deilus, casi como suena, deilus. Entonces, Dios nos habla a nosotros que cuando somos temerarios, temerosos, no vamos a sacar nada, amén. Vamos a desechar la bendición, vamos a negar la fe, amén. Cuando nosotros estamos temerosos, dudosos, cuando estamos como que no creemos, como que nos dicen la palabra entra por aquí, sale por aquí, ni siquiera llega al corazón, sino que inmediatamente está la confrontación, ¿cierto? Entonces no esperemos, no vamos a recibir nada, amén. Miremos Marcos 4:40. Vamos aquí atrás en los Evangelios, Marcos 4:40, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la santa palabra de Dios. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y cesó grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Ahí ya les fue diciendo a los discípulos: ¿cómo? ¿Ustedes no tienen fe? Bueno, entonces temieron con gran temor, o sea que el temor que ellos tenían no era cualquier cosita. Yo creo que estaban temblando, yo creo que ahí tenían los dientes les hacían, bueno, con gran temor. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén y amén. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? Y hoy nos dice a nosotros: ¿por qué tenemos miedo? ¿Cierto? Nosotros podemos decir: ay Señor, es que ese COVID me tiene tan asustada. Y sí, porque el COVID mata de verdad, porque hemos oído y no hemos así visto a ciencia cierta, pero uno oye noticias, ¿cierto? Oyen por allá: ay, mire que fulano, ay, se acuerda, se falleció, no, que le dio el COVID. Entonces, en este momento hay un temor tremendo por el COVID, ¿cierto?
de pronto hay temor de llegar a ser uno, a pasar los años y llegar a ser una persona adulta mayor, ¿cierto? Porque uno no sabe qué le espera. Miedo a de pronto fallar en negocios y quedar sin nada, ¿cierto? Todo eso trae miedo. Pero el Señor nos dice que estemos confiados, que oremos a Él nos va a guiar a hacer los negocios, a hacer las cosas correctas, amén. Dice, porque están amedrentados, ellos vieron las circunstancias, lo que les estaba hablando, nosotros muchas veces vemos son las circunstancias, amén. De pronto lo que estábamos hablando antesito, lo que no es la fe, amén, estamos viendo es el bolsillo, estamos mirando la cuenta en el banco, estamos mirando nuestra salud, ¿cierto? Estamos mirando el futuro de nuestros hijos, bueno, para los que tenemos hijos, estamos mirando tantas cosas, ¿qué va a ser del empleo de fulano? ¿Qué va a ser del...? No, nosotros estamos cargados de muchas cosas, nos cargamos sin saber qué. A la final, mire, si nosotros salimos de esta tierra, si el Señor nos lleva, ¿qué? El futuro de nuestros hijos, pues quedará en las manos de Dios. Mi bolsillo en las manos de Dios. Todo quedará en las manos de Dios. Y sí me preocupé por años y años y años. Gasté mi adrenalina en cosas que no nos hacen, en cosas que no fructifican, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos amedrentados. Eso es una parte eso es una emoción, amén. El miedo es una emoción que hace que la fe falle. Porque en un momento sí, yo creo que voy a ganar ese cupo allá en el colegio, en la universidad, y al otro día, no, eso va a llegar unos chinos pilos de por allá, no, eso yo no voy a poder tener ese cupo. ¿No ve? Entonces el temor hizo ya, de una vez me descalificó, me sacó del cupo. No, toca decir, de esos 200 cupos que hay, uno es mío, ¿cierto? De los 50 que hay, uno es mío. Sí, toca así. Pero si nosotros nos descalificamos, pues ahí quedamos. Ya fallamos, perdimos. ¿Cierto? Y gloria a Dios que podamos entender todas estas cosas y empezarlas a poner en práctica. Amén. Dice Apocalipsis 21:8. Mire, tenemos una listica muy significativa aquí, 21:8 en Apocalipsis, dice así: pero los cobardes e incrédulos, mire, hace un tiempo el pastor nos dio una prédica y él decía que una de las cosas aborrecibles ante los ojos de Dios del pecado y todo es la cobardía. Amén, porque dice, mire, los cobardes encabezan esta lista, luego sigue los incrédulos. Tenemos que luchar en nuestra incredulidad, porque un ratico creemos y al siguiente momento ya no estamos creyendo, amén, ya esa fe se nos murió. Y no podemos, así no lo vamos a lograr, hermanas. No vamos a salir como esas guerreras triunfantes que Dios quiere, hermanas y hermanos, amén. Y jóvenes y niños, el niño que esté aquí pueda entender, gloria a Dios, no podemos triunfar así si seguimos todos temerarios, todos trayéndonos la maldición. Es cuando, no solo es que te maldigo, no, es cuando hablamos mal. Esa es la maldición, cuando hablamos mal, cuando Dios nos pide que hablemos palabras de vida eterna, de fe, y nosotros hablamos mal. Dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una lista. Y usted puede decir allá, yo no quiero pertenecer a esa lista. Yo digo, yo no quiero pertenecer
Señor, ayúdame a mi incredulidad, Señor. Ayúdame al temor y mal infundado. Amén. Claro está que si usted se encuentra con un perro, esos que muerden, pues claro, no le va a dar temor, pero Dios mío, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubra, ¿cierto? Porque es que de bebés se le salen a uno esos perros, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Nosotros somos hijas e hijos de Dios, amén. Entonces, mire, no podemos pertenecer a esa listica tan tenaz que no nos va a llevar a ningún cielo, sino más bien al infierno. Bueno, Proverbios 28:1. Vamos a ir a Proverbios. No, yo ya me fui para Salmos. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Amén, amén y amén. Dice: yo soy la justicia de Dios. Acordémonos que el Señor nos hizo justos, santos, redimidos. Justos, ¿por qué? Porque tenemos el Señor nos hizo justos, tenemos una buena reputación ante los ojos de Dios. Amén. Él nos justificó. Amén. Y dice, yo soy la justicia de Dios, por eso estoy confiado como un león. Cuando viene el diablo, y que pues sí, en 1 Pedro como 4 habla de que él viene como un león rugiente, mirando a quién devorar, pero no, hermanos, el león, nosotros pertenecemos a la tribu de Judá, ¿cierto? Sí, hay por adopción, aunque gentiles, pero adoptados. El Señor nos adoptó como hijos, amén, lo dice Romanos 8, gloria a Dios. Entonces, dice, el diablo no es el león soy yo, amén, porque estoy confiada en Él, gloria a Dios, confiada en que el Señor me saca de todas las circunstancias y situaciones, confiada en Él que Él es mi Salvador, que me dio el cielo por heredad, amén, confiada en Él que yo, gracias a Dios, pertenezco a la Santa Iglesia Cristiana, gloria a Dios, que pertenezco a la familia de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces dice aquí que yo soy el león. Amén. No el diablo. El diablo sí viene como, dice la Biblia, como un león rugiente, mirando a quién devorar. ¿Cómo? Pero él no es el león. Amén. Somos nosotros. Entonces, Proverbios 28:1. Salmo 27. Miremos el Salmo 27. A ver qué nos dice. Gloria a Dios, gracias Señor. Salmo 27, 1, 2 y 3. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gloria a Dios, y Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué he de temer? Amén. ¿Por qué he de temer de las noticias? ¿Por qué he de temer de lo que mis ojos ven? Porque a veces nosotros nos movemos es por los ojos, ni siquiera de verdad, porque por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y si yo digo que la palabra de Dios es viva y eficaz, es porque está trayendo vida a todo mi ser. Amén. A todo su ser, hermano o hermana, o niño o joven. Amén. Entonces Él está trayendo vida y me hace ponerme firme, me hace ponerme así
bien fuerte para que el enemigo no venga a hablarme otras cosas. Él está listo a enviar sus dardos, amén. Pero eso está en nosotros, si lo recibimos o no. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué debo temer? Amén. Sí, vienen cosas, pero Dios mío, siempre tenemos que enfocar nuestra mirada en Dios. Amén. Salmo 112. A ver qué nos dice aquí también el Salmo 112. Dice Salmo 112, 7 y 9, dice. Bueno, el 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, o sea, 1000 veces feliz el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Bueno, yo me quedo ahí. Amén. Entonces, vamos. Él no le teme a las malas noticias, porque Jehová está a mi lado. Gloria a Dios. No vamos a temer. Sí, van a venir. Y si llegásemos a partir, pues nos vamos con el Señor, ¿cierto? ¿Qué más puede pasar de la muerte? Nada más. Ese es el fin, nacer y morir. Ese es el fin. Tenemos que empezar a darle ese pensamiento, a tener eso presente también, porque hay personas que no, pues yo era una de esas y todavía como que, uy Dios, pero confrontarnos con la muerte es bastante, es un paso duro. Para mí, ¿no? Durísimo. Entonces, no sé para ustedes, mis hermanos, pero de pronto algunos también sienten, pueden sentir algo, ¿no? De todas maneras, es una realidad que nos toca ir pensándola. Amén. Gloria a Dios. Él no le teme a las malas noticias porque Él está a mi lado. Nosotros no vamos a temer, ¿sí? Gloria, van a llegar muchas cosas, pero tenemos confianza en Dios. Amén. Hechos 4, 13, 14. Ahí vamos a Hechos. Hechos 4. Mm, 13, 14. Dice, empecemos, bueno, sí, desde el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Bueno, solo vamos a mirar ahí. Hay mucho que leer por acá, pero mire que aquí nos está hablando, dice que cuando el consejo vio la seguridad de Pedro y Juan, si nosotros vemos que los discípulos ahí en San Marcos 4, si se acuerda que lo leímos, ellos ¿cómo estaban? Temerosos y amedrentados. Pero aquí en Hechos 4 ya ¿cómo estaban? Ellos ya estaban, dice Pedro y Juan, dice la seguridad. Acordémonos que sobre ellos ellos estuvieron ahí en el momento de Pentecostés, ¿amén? Ellos estaban allá, estaban reunidos cuando se les apareció el Espíritu Santo en forma de lenguas,
lenguas, amén, de fuego, y ellos fueron empoderados, ellos recibieron poder. Entonces, cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo, ya no puede ser lo mismo de antes, ¿cierto? Ya en nosotros tiene que haber una transformación, amén. En ellos hubo una transformación. Ellos estaban miedosos, ellos eran cobardes, se escondían, no querían. Es más, Pedro negó al Señor y decía, no, yo no, a ese hombre yo no lo conozco, no, pero no, mire, usted se parece a él, habla como él, camina como él, se sienta como él, come como él. No, pero yo a él no lo conozco. Entonces, ¿qué era eso? Miedo de recibir una represalia, ¿cierto? Miedo. Entonces él por eso negó, pero ya en hechos ellos ya no sienten miedo, ellos están listos a que les den palo, piedra, lo que sea. Estuvieron tan listos que todos fueron mártires. El único que no fue mártir fue Juan. Todos murieron bajo la espada, empalados, arrastrados, cercenados. Todos los apóstoles murieron así. ¿Por qué? Tuvieron ese poder, pero la marca que ellos dejaron, mira, hasta hoy estamos aquí hablando de ellos. Y seguirá más. Hay un legado poderoso que seguirá hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de esta preciosísima Biblia. Amén. Todos podemos hablar de Él, todos, gloria a Dios. Ellos vieron que el andar con nuestro Señor Jesucristo les daba seguridad. Amén. Les daba seguridad, gloria a Dios. Gloria, es como cuando uno va por allá a la Plaza de España solito, uno como que va como un ventarrón corriendo a hacer la vuelta, pero cuando uno va con el esposo al lado, tranquilo, es una camina tranquilito, eso no teme ni esto, ni ve a los habitantes de la calle por ahí que se acercan. Cuando uno va a lugares peligrosos con alguien que le brinda a uno seguridad, uno no teme, tranquilo, camina, sale por un lado, sale por el otro, por la 13, por la sexta, y no teme. Esto es humanamente. ¿Qué será con nuestro Señor Jesucristo? Él sí que nos brinda todo. Amén. Vieron la seguridad, vieron la seguridad de andar con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué ansiosos? Y muchas cosas más. Amén. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos que respondernos, ¿cierto? Cada uno nos podemos formular esas preguntas. Y cada uno, pues, llevémoslas a la cruz, todas esas preguntas, y ahí van a ser resueltas, amén, porque el Señor dijo, yo fui a la cruz por ti y llevé todo. Dijo el Señor, consumado es, todo está hecho. Entonces nosotros somos los que queremos agregar más cosas, y no es así, amén. Dice, necesito fe para confiar en Dios para todo, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús vive en mí, por eso nosotros somos diferentes, amén. Jesús tiene que estar ahí en nuestro corazón, residir en nuestro corazón para nosotros ser diferentes, para ya no ser los mismos, amén, para poder confiar y poder decir, esto no me va a amedrentar, amén. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Santiaguito está adelante, una hojita adelante de Hebreos. 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para que todo esto sea efectivo tenemos que hacer la palabra. La clave es empezar a grabar la palabra en mi corazón y en mi mente.
Empezar a leer la palabra y grabarla. Empezar a leerla y ponerla por obra. Si eso no está sucediendo, pues por eso es que nos vamos a ver siempre confrontados y siempre, ay sí, de verdad, como le decían a uno los papás, la misma con las mismas, haciendo las mismas cosas, amén. Entonces, mejor poner, cuando yo digo amén, quiere decir así sea, y quiere decir que yo lo estoy haciendo. Entonces, cuando nos abre la palabra, nos toca más bien, si no estamos siendo oidores y hacedores, entonces mejor es decir ay, 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 no más, porque no estamos haciendo la palabra, amén. Bueno, tengo otro punto, dice, ¿cómo viene la fe? Romanos 10. ¿Cómo viene la fe? Ya el punto anterior es, recordémonos, mire, la fe no es miedo o temor, más bien ese miedo y ese temor invalida la fe, amén. Romanos 10:17. Recordémonos que Romanos 10:17 es, más, dice el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír, el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios, amén. Así es que viene la fe, así es que nos fortalecemos. Así, mire, los apóstoles tuvieron que estar con el Señor Jesús rigurosamente 3 años y escuchándolo hablar, oyéndolo, y así ellos fueron atesorando la palabra, y cuando vino el Espíritu Santo, ellos ya quedaron listos para salir a defender la fe, a defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a predicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No todos la creen. Hay personas que escuchan, pero no la creen, amén. De pronto hay personas que dicen que eso fue del pasado, que no, que mire, ay, no, mire, yo en tiempos, yo he oído personas que han estado aquí en la iglesia, no, yo estuve allá 1 año y nada pasó. ¿Por qué? Porque venían con otras intenciones, y nosotros aquí, como no es que el baloto, ni el bingo, ni nada, sino aquí es la casa de Dios. Aquí nos estamos preparando precisamente para la eternidad, porque un día vamos a salir de esta tierra y a dónde la vamos a pasar, amén. Aquí estamos haciendo un curso estamos haciendo como cuando vamos al colegio, fuimos al colegio para pasar el sextico, séptimo y así, para un día que dieran un cartón. Ya, pero eso es en lo natural, logrando triunfos en lo natural. Pero aquí estamos ya peleando la buena batalla de la fe. Nosotros vamos para la eternidad, para el cielo. Nuestra meta es el cielo con nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén, pero todo eso lo tenemos que creer. No todos creen la palabra, amén. Hay personas que no, de pronto no les vienen con una expectativa y no les funciona, y ahí mismo empiezan a decir, esto no pasa nada, esos son cuentos, eso es como leer Pinocho, no. Cuando uno no conoce, uno habla así. Cuando conocemos quién es nuestro Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, tenemos reverencia y temor, amén, porque esta palabra es verdadera, amén. 1 Corintios 1:18, ahí adelante, unas hojitas. 1 Corintios 1:18. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Yo me acuerdo que mi papá, él le gustaba ir todos los días al Restrepo, le fascinaba, tanto así que lo velaron en el Restrepo, a él cuando falleció. Y él decía que conocía a una señora que se sentaba a la puerta vendía algo, no me acuerdo qué vendía, en la puerta de la plaza. Y que esa señora todo el día dijo: ay, no, mija. Cuando ya él supo que yo pues había recibido a nuestro Señor Jesucristo, lo cuento como testimonio, él empezó a hacerme reparos: no, mija, no se meta en eso, mire, yo conozco una señora allá en la plaza y esa señora está loca, no hace más sino leer esa Biblia la va a enloquecer, póngale cuidado que usted va a terminar loca. Y yo cuando leo esto, yo me acuerdo tanto de ese testimonio, porque mire, para la mente de mi papá, la hermana, ¿no? Porque es una hermana. Yo después dije: sí, es una hermana, estaba loca, ¿cierto? Pero mire lo que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aunque mi papacito, a lo último, mi esposito fue y le hizo la oración de fe, y él lo hizo. Y él hizo la oración de fe. Bueno, solo Dios sabe dónde él está, ¿cierto? Pero él me decía eso, amén. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¡Qué bendición tan grande! La palabra de Dios, cuando se acepta como la verdad, eso crea en mí mucha creencia, amén. Hay mucha creencia cuando nosotros la aceptamos, cuando decimos: esto es palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Dice: debemos escuchar a Dios y creer y saber que cuando yo abro esta hermosa Biblia, estoy escuchando la voz de Dios, amén. Hay personas que dicen: ay, ¿alguno de ustedes se ha escuchado la voz de Dios? Yo no, y yo no entendía. Cuando uno es bebé, uno no, le dicen todo, pero yo, gracias a Dios, después entendí que pues la persona que me decía eso nunca leía la Biblia, porque yo entendí que si yo quiero escuchar la voz de Dios, debo abrir mi Biblia, y ahí voy a escuchar la voz de Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a mirar 1 Timoteo 2:13. Primera de Timoteo. Yo me fui para Hebreos 2, Timoteo 2, 13. No, esta no, mejor no. Marcos 4:23. Mejor vamos a Marcos 4:23. Este sí. Dice así, San Marcos 4:23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Amén. Poner en práctica lo que yo escucho, y voy a entender más y más. Gloria a Dios. Vamos a poner en práctica lo que yo escucho. Amén. Amén. Sí, aquí dice, mira lo que oís, porque con la misma medida, amén. Por eso dice que al que más se le da, más se le va a pedir.
Y no podemos decir, no, yo mejor ya ni leo más, porque quién sabe qué me va a caer encima si sigo leyendo y conociendo más la palabra. No, ya el Señor nos trajo a sus pies, ya nos manda a leer la Biblia, nos manda a leer su palabra, nos manda a leer sus mandamientos, sus estatutos, todo. Tenemos que hacerlo, porque pues sí, de pronto es difícil muchas cosas son difíciles para hacer, pero de todas maneras pues lo tenemos que hacer, amén. La misma Biblia lo dice allá en Filipenses, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo. Y si el Señor nos manda a caminar en la palabra es porque lo podemos hacer. Una cosa es que tenemos que también doblegar nuestra voluntad, es que nuestra voluntad es la que se opone, siempre nuestra voluntad es la que está ahí, es la que es rebelde, es la que es temerosa, nuestra voluntad es la que nos hace dudar, nuestra voluntad, nuestros pensamientos son los que dudan, son temerosos, son incrédulos. Amén. Poner en práctica lo que yo escucho. Cuando yo pongo en práctica, es ahí ya, así sea poquito. No podemos decir que ya toda la palabra ya está hecha, ya, mejor dicho, yo ya camino sobre todo. No. Tenemos que ir paso a paso, tenemos que ir línea a línea, tenemos que empezar a meditar. Y sobre todo dominar nuestro ego, amén, nuestro yo, porque nuestro yo es envidioso, es de todo. Ese es el que nos hace pecar siempre, amén. Entonces por eso es que nosotros tenemos que poner en práctica la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí mismo, aquí en San Lucas, miramos rápido porque ya se me está yendo los minutos. San Lucas, miremos 8. Miremos el 8. Capítulo 8, versículo 19 al 21. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Algunas personas confrontan mucho y dicen, no, pero si el Señor Jesús a la mamá la trataba, no, el Señor Jesús habló eso y todo porque pues Él es Dios, es soberano, Él hace como Él quiere, amén. Y Él dijo, ellos llegaron ahí de repente y ellos no estaban ahí escuchando lo que el Señor estaba hablando. Porque si ellos estuvieran interesados en la palabra de Dios, hubieran estado ahí, ¿o no, hermanos? ¿Quién lo cree? Leamos el texto y verá, ¿cierto? Porque dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, o sea, ¿dónde estaban? Amén. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y entonces a alguien allá, un mujer bien diligente, le dijo, mira, ya está su mamá y sus hermanos. Y él le dijo, no, él estaba ahí comprometido hablando la palabra. Cuando nosotros hablamos la palabra debe haber reverencia, amén, debe haber reverencia. Y debemos estar muy atentos a lo que Dios nos quiere comunicar, amén. Y miremos San Lucas 11:28, San Lucas 11:28. Y los dejo. Bueno, leamos el 27, dice, los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado, o sea, 1000 veces feliz, el vientre que te trajo y los senos que mamaste.
Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y nos quedamos aquí. Entonces, mire la importancia de la palabra para que nuestra fe crezca, nuestra fe sea robustecida, nuestra fe esté ahí, que podamos cada vez ir creciendo, y cuando nos llegue la prueba, ahí vamos a saber qué tanto hemos fortalecido nuestra fe. Bueno, mis hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo grande y abundantemente.